Bueno, pues vamos a hablar de todo esto en nuestra mesa de redacción hoy con Dalia Moliner. Muy buenos días. Buenos días. Y hemos invitado también a Viriato Monterde, experto en comunicación e innovación. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, si os parece, empezamos por Twitter. Ahora X, no sé si va a llegar un momento en el que cambiemos la forma de referirnos, ¿no? Automáticamente nos sale a hablar de Twitter. Eso es, yo creo que costará mucho tiempo por la importancia de la propia red social, por todos los años que ha tenido esa consolidación bajo ese nombre y por la propia costumbre, ¿no? Al final yo creo que costará mucho tiempo, al igual que eso le ha favorecido en, por ejemplo, el trasvase de usuarios que teóricamente iba a haber cuando se produjo la compra, ¿no? Hacia otras plataformas de carácter parecido, y no ha sucedido tanto. O sea, esa costumbre le ha favorecido, por ejemplo, para no perder tantos usuarios como en ocasiones se cree. También lo hace obviamente para cuestiones como el cambio de nombre, que costará mucho tiempo, creo, sustituirlo. Se habló después de su llegada, ¿no? De las consecuencias que podría tener. Lo vimos entrando con un lavabo, un retrete, sí, ¿no? a la sede. Automáticamente empezó a despedir a gente que llevaba que tenía unas tareas muy concretas, ¿no? En la empresa. ¿Qué ha pasado en este año? ¿Ha afectado todo lo que se esperaba a la red social? ¿Ha habido cambios, no ha habido cambios? ¿En qué punto está ahora? La gestión, obviamente, este año ha sido muy polémica, cuestión que, por otra parte, conociendo al personaje, pues tampoco era de no esperar, ¿no? Realmente era casi lo esperable en este caso. Ha sido muy polémica, como decías, Carlos, ha habido despidos de más de la mitad de la plantilla, de un número muy importante de la plantilla. Ha tenido una reducción de inversión publicitaria importantísima también, se cifra en torno al 30% del volumen de negocio de Twitter, ahora X. Ha habido cambios técnicos, algunos se mencionaban en esas primeras intervenciones, como por ejemplo los cambios en la moderación, que de hecho en la suspensión de cuentas, que de hecho eso ha afectado mucho a la desinformación, el cambio también muy claro de los usuarios verificados, que ahora cualquiera puede pedir esa verificación, eso sí, a cambio de una cuota de un pago. Esa es otra medida que también ha afectado muchísimo a la desinformación. El propio cambio el más evidente, ¿no? Que lo comentábamos, el del nombre, es decir, han cambiado muchas cuestiones, ha habido mucho revuelo, pero es cierto también que luego cuando leemos los estudios de números de usuarios, etcétera, etcétera, al menos en España, los cambios no se notan tanto. No ha perdido un número de usuarios excesivamente grande, la percepción de la red social no ha bajado en cuanto a calidad, se mantiene en la mitad, como estaba en otros años. Entonces, esta teórica o estos teóricos grandes cambios, finalmente, en los datos, en los usos, no han parecido tener tanta trascendencia. Nos hablaba Viriato, Dalia, de esa consolidación, ¿no? de Twitter. Es cierto que es una red muy utilizada por los periodistas y aquí entra en juego ese otro aspecto relacionado con la desinformación. Es un reto que tenemos todos, los usuarios y también los periodistas, ¿no? Bueno, un reto enorme de atajar esos contenidos, esos bulos. Claro, es una de las ventajas, decía Viriato antes, tiene ventajas y tiene desventajas. Evidentemente, el tener acceso a información en el momento real, o sea, en ese momento justo en que se producen muchas de las cosas, debería ser una ventaja, pues, para los periodistas, porque no nos hemos visto abocados a ello, porque se ha puesto de moda que muchos personajes públicos, políticos, etcétera, hacen sus anuncios vía Twitter, siguiendo los pasos del inefable expresidente de los Estados Unidos y de otros presidentes de Sudamérica. Entonces no nos ha quedado otro remedio que subirnos al carro, pero sí que es cierto que, bueno, entre esos cambios que sí yo he percibido, también te digo, he estado durante muchos años metidita en el armario, porque yo lo utilizaba como herramienta para informarme, ¿no? Pero bueno, llegó un momento en que salí del armario digital y sí que he notado que que cada vez hay más discursos de odio, que cada vez hay más mentiras, las fake news, mentiras propiamente. Entonces, claro, esto nos añade un problema, si es que no lo teníamos ya antes, por lo menos lo aumenta, y es nosotros mismos incluso de sacar el grano de la paja y saber que a veces nos las han colado.
y hay pruebas de ello. O sea sí, y mientras Dalia estaba hablando veíamos, ¿no?, distintos tweets de los dirigentes políticos. Es cierto que la política, ¿no?, y también las administraciones han recurrido a esto, a comunicar, y a veces asuntos de especial relevancia, ¿no?, de especial trascendencia, utilizar sus redes sociales para comunicar y ya nada más, ¿no? Eso es lo que tenemos, y ahí también hay observaciones porque, bueno, hay un público detrás que está recibiendo esos mensajes. Eso es. En el caso de la administración y de los partidos políticos y políticos individuales, tenemos ejemplo de todo, por supuesto, de malos usos o de usos mejorables, desde luego, y de buenos usos. En cuanto a por empezar por la parte negativa, lo comentabas tú, Carlos, en ocasiones parece que se utiliza Twitter desde la política para un mejor control del mensaje, ¿no?, para un control más exhaustivo del mensaje. En ocasiones sustituimos ruedas de prensa, por ejemplo, por declaraciones a través de Twitter. Esto consolida una tendencia que creo que ya venía de antes, pero es cierto que hay un riesgo importante. Hay una conversación teórica que yo creo que luego tampoco se produce, es decir, la política propone teóricamente en Twitter, abre espacios de conversación, pero creo que luego no les da continuidad, es decir, los usuarios sí participan, pero claro, ahí enfrentamos el problema que comentaba Dalia. Al final Twitter es un universo tan grande que sin una moderación, entiendo que no es sencillo, pero ha ido a peor, en este caso ha ido a peor, pero sin una moderación muy avanzada, se convierte en un espacio muy complicado, porque se mezclan opiniones muy dispares, se mezcla desinformación con contenido valioso, también, pero claro, ese contenido valioso acaba escondido dentro del ruido. Entonces, una de las cuestiones que yo creo que es muy mejorable por parte de la política es darle una mejor conversación a esa parte. En la parte de la balanza positiva, que también la hay, sobre todo desde la administración, creo, donde también hay usos mejorables, pero es cierto que, por ejemplo, hay ayuntamientos que dan una muy buena información de servicio a través de sus cuentas de Twitter, información útil en el día a día para el ciudadano, cortes de tráfico, eventos, incluso acceso a proyectos participativos, es decir, usos muy variados. Y en situaciones de emergencia, que además hemos oído muchas en los últimos años, sí que hay un uso que creo que es clave, porque además en redes sociales, en situaciones de emergencia, se cuela mucho ruido, se cuela mucha desinformación. La administración, las instituciones ahí ejercen un papel muy importante de informar al ciudadano punto por punto de cómo está la situación, de qué es lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer. Ahí sí que adquiere mucho valor el papel de la administración dentro de una red social como Twitter, que, como decía Dalia, yo creo que su gran secreto es ese carácter instantáneo que otras redes sociales no permiten. Es cierto que, en línea con lo que hablamos de la desinformación, no hay una herramienta relativamente reciente en Twitter, que es esta posibilidad que permite a los usuarios añadir contexto, ¿no? Hemos visto incluso en tweets de políticos que luego enseguida la gente matiza, ¿no? Eso puede ayudar, ¿no?, a atajar esa desinformación. Y si abrimos el foco al resto de las redes sociales, y que sigue estando relacionado con esto que estamos hablando, hay que tener en cuenta también cómo es el público que consume esas redes sociales, qué franjas de edad están consumiendo, porque estamos hablando de que algunas de esas franjas de edad directamente solo se informan o solo reciben información a través de determinadas redes sociales, ya no acuden a los medios tradicionales. Desde luego los informes, los estudios indican que las franjas más jóvenes, sobre todo las más jóvenes, la de 12 a 18 y 18 a 25 aproximadamente, son las que más recurren a redes sociales para informarse. Ojo, es un uso que hacen todas las franjas de edad, de esos 12, que es la primera franja que se toma, a los 75, que es la última que se toma, los porcentajes de uso para informarse de redes sociales es muy parecido, es decir, lo hacen las diferentes franjas de redes sociales. Tengamos aquí en cuenta también que informarse a través de redes sociales no quiere decir no informarse a través de un medio de comunicación, porque los medios de comunicación, como bien habéis dicho antes, están en las redes sociales, con lo cual parte de esa información también corresponde a los medios de comunicación, sin duda. Pero es cierto que en el caso de los más jóvenes quizás siempre es donde más ponemos el foco, ¿no? Pero es cierto que a nivel informativo es donde más, por una parte, buscan información en redes sociales y además también donde más importancia, donde más fe le ponen a esa figura denominada de influencers, ¿no? Su base, su referencia está ahí, con lo cual eso sí que también plantea muchos debates, ¿no? Y mucha responsabilidad. Es cierto que las redes hace tiempo que ya no son solo cosa de jóvenes, ¿no?, de adolescentes, pero en este sentido, Dalia, y hay un reto por delante que es, bueno, saber, desde el punto de vista de la profesión de la prensa, del periodismo, saber adaptarnos, ¿no? A lo mejor las nuevas generaciones consumen la información, pero de otra manera.
Sí, efectivamente la consumen de otra manera, como decía Viriato, está clarísimo que cada vez los estudios indican que los jóvenes se informan más por las redes sociales, y a mí me ha llamado en uno de los últimos estudios que leía el otro día, me llamaba la atención la cantidad de gente que, aun informándose a través de las redes sociales, elude tipos de noticias pues, que no le interesan. Por ejemplo, me copié estos datos. El 29% evita las noticias, sobre todo si son duras. El 39% evita la política nacional. Y el 27% pasa de la información económica, de negocios, y solamente el 7% de las personas que forman parte de este estudio eludía la información local. Es decir, que la información local es la que más interés despierta entre todos, entre los consumidores de información a través de las redes sociales. Entonces, hay cosas muy curiosas que a mí me llaman la atención. También te digo, yo como usuaria y como profesional de los métodos antiguos, es decir, del papel, reconozco que estar al día con las redes sociales, los periodistas tenemos un reto brutal, porque es que hay que estar permanentemente. Entonces, es que al segundo tienes una noticia nueva. Entonces, es un trabajo exagerado. Desde luego los retos siguen siendo los mismos, pese a que llevamos ya mucho tiempo utilizando las redes sociales. Vamos a ver también el encaje de la inteligencia artificial en todo este asunto. Viriato, te invitamos otro día a seguir analizando todas estas consecuencias y también todas las oportunidades que dan las nuevas tecnologías. Gracias por haber estado hoy en nuestra mesa de redacción. Muchas gracias a vosotros. Y vamos a